Hola, buenas tardes para todos. Estamos muy felices nuevamente desde primavera en estos espacios con personas inspiradoras que siempre tienen algo diferente para contarnos y sobre todo para ver un poquito de luz en diferentes sectores de la economía, en diferentes situaciones que nos permitan que este momento de aprendizaje que estamos viviendo pueda ser mirado de una manera diferente. Mi nombre es Lina Inestrosa y yo soy la directora de Primavera. Somos una agencia que busca generar conexiones efectivas entre las historias que las empresas, las personas y los productos tienen para contar y su público objetivo, su audiencia. Y por eso hemos estado acá durante la cuarentena acompañándolos y teniendo esta serie de invitados que de alguna manera nos permitirán que el panorama que estamos viviendo sea mirado de otra manera. Unos líderes y unas personas que han sobresalido en todo lo que han hecho y nuestro invitado de hoy sí que lo muestra así. Nosotros también somos una agencia que tiene un programa de responsabilidad social que se llama Alma Rosa. La Fundación Alma Rosa busca generar conciencia de la detección temprana del cáncer de mama y durante estos días de cuarentena también hemos venido desde las redes de Alma Rosa Fundación generando unos en vivos con personas que quieren dar un poco más de información alrededor del ser humano integral, del cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu, para que podamos tener un poquito de paz y podamos ver en este momento de transición y de tantos cambios un momento de muy valioso aprendizaje para nosotros a nivel personal y las personas que están a nuestro alrededor. Bueno, les quiero contar que ya estamos teniendo todos nuestros links, ya están en YouTube, ya abrimos el canal de YouTube la semana pasada, tanto de Primavera RRPP como de Alma Rosa, y allá están alojadas todas las entrevistas que hemos podido tener durante estos días. Entonces, bueno, los invitamos a que también las puedan ver, y esta entrevista que vamos a tener hoy pues queda 24 horas colgada en Instagram, pero después va a estar en Facebook o en YouTube de Primavera. Bueno, y hoy tenemos un invitado muy especial que yo adoro además. Él un día me dijo que yo era como una mamá para él y yo casi lo mato. Entonces ya dice que una hermana mayor. Vamos a tenerlo por acá. A Juanmis. Hola, ¿cómo estás? Hola Juanmis, ¿cómo estás? Excelente, ¿y tú cómo vas? Muy bien, muy bien. Qué rico tenerte por acá. Tú sabes que te admiro mucho, te queremos mucho desde Primavera y hemos compartido muchos años juntos. Hemos crecido juntos, ¿cierto? Sí, Desde que estabas muy chiquitico, Juanma, ha tenido no solamente esa energía tan bacana y ese éxito que lo tiene como tatuado en todo el cuerpo, sino que ha tenido una sensibilidad desde lo social, que eso nos ha unido mucho también desde el comienzo. Juanma, para nosotros es un honor muy grande que nos hayas regalado este espacio y que nos acompañes hoy. no, con muchísimo gusto, además que tú sabes que eres como mi hermana grande, entonces Eso sí, aquí, cuidado, dice la mamá. yo una vez le dije que la mamá y me regañó, entonces dije que ya digo que la hermana grande. Ni riesgos, ni riesgos. Bueno, Juanis, entonces, bueno, primero, eh, no es secreto para nadie que el tema de los restaurantes está siendo ahora pues un tema que nos cuestionamos mucho todos, porque sobre todo tú que eres un líder, que ya son como 15 restaurantes, no solamente Medellín, Bogotá, sino también Miami, Washington, llega este COVID, nos toma por sorpresa y ustedes, tengo entendido que es desde el 13 de marzo más o menos que eligen cerrar. Ustedes cerraron todo a la vez. Cuéntame qué medidas tomaron de inmediato. Pues digamos que esa, en términos generales, muchas medidas, pero resumíamos en cerrar por completo la empresa desde el pop-up que teníamos en Washington, desde el Cielo Miami y todas las operaciones de Colombia, la construcción del Cielo Hotel, un montón pues de decisiones muy complicadas. En un momento también vimos cómo, digamos que a los países que no se prepararon bien para la llegada o digamos que fueron un poquito ingenuos eh, y no le pararon bolas como Italia y España, pasaron unas cosas tan graves, lo mismo que Nueva York. Entonces nosotros dijimos, cerramos, y una vez empezamos a cerrar, ni siquiera hicimos domicilios, empezamos a programar cómo transformar la empresa para domicilios porque también nos dimos cuenta
que íbamos a pasar a hacer domicilios durante muchos meses, todos los restaurantes. Entonces nos empezamos como a preparar a nivel de teletrabajo, de reuniones, de un montón de cosas. Y digamos que cuando se terminó más o menos la cuarentena original, que así la cuarentena siguió, los restaurantes tenían permiso de haber seguido haciendo domicilios. Entonces nosotros dijimos, en un principio, digamos que nos habíamos programado para cerrar en ese momento, entonces cuando alargaron la cuarentena dijimos, no, ya salgamos nosotros a domicilio, como si para nosotros se hubiera acabado la cuarentena más o menos, pues porque digamos que legalmente podíamos salir a trabajar. Entonces ahí empezamos un proceso de transformación muy bacano, pero muy difícil, sobre cómo pasar toda una empresa que estaba operando hacía 12 años de cara al cliente, ya es mandarles, empacarle un producto y llevárselo hasta la casa o que se la lleve un tercero. Entonces, digamos que eso es un reto gigante, transformar una empresa de casi 300 personas en un mes a cambiar todo su core de negocio y su estructura. Pero eso es lo que venimos haciendo y digamos que vamos por un muy buen camino, estamos tranquilos, ha sido un proceso muy, muy difícil, pero digamos que lo estamos asumiendo con muchísima tranquilidad y haciendo como las cosas bien hechas y despacio. De hecho, a veces yo creo que hemos salido más lento que muchas empresas, pero hemos hecho las cosas muy, 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 muy bien y de mucha conciencia, por lo menos al interior de la empresa, de que estamos dando los pasos que son, de que estamos requiriendo los empleos que son en los lugares que son, haciendo bien las matemáticas, por lo menos desde la planeación financiera, porque uno no sabe al final del día cuánto vas a vender, entonces pues si no vendiste lo que planeaste, pues nada. Pero al final del día ese caminar sin desesperarse en la mitad de una tormenta, que es la primera cosa que la gente hace, es que cuando hay una crisis de esta empieza a correr y de un momento a otro no ha caído el polvo y se pega un totazo. Entonces nosotros dijimos, vamos caminando a un ritmo que aunque nos duela ir caminando porque nos vamos a mojar más que la gente que salió corriendo, quizá no nos deslicemos y nos caigamos en el charco. Entonces, pues ha sido una estrategia distinta, ya estamos operando el primer barrio, por así decirlo, porque también nos tocó cambiar como el esquema, es Ujú. decir, pues aquí tenemos los restaurantes, que es el poblado en Medellín, y entonces ya lo vemos es como el barrio poblado de domicilios. Ya esta semana, yo creo que para el fin de semana hay dos marcas que empiezan a operar. Eh, Laureles, ya Ok. empezamos a operar Río Negro con dos marcas. Hoy más o menos en la noche yo creo que empezamos a activar dos marcas en Río Negro. Y al final de esta semana empezamos también con dos marcas que son CAI La Cere y Ok. AO3 en Bogotá, adicional de los menús del cielo, que son los que estamos mandando a domicilio, pues, los menús de dispensación. Juanma, y vamos a hablar un poquito más adelante, un poquito más como del tema de los domicilios, pero yo quería resaltar algo muy bonito porque Juanma, además de ser pues un chef y un empresario, es un líder de paz y tiene un sentido social súper profundo, es absolutamente coherente, no solamente él, sino esa familia del cielo que he tenido la fortuna de conocer bastante. Y ustedes dentro del proceso, incluso de primero, también pusieron al servicio las cocinas para lo que se tenga que necesitar de hospitales o demás. Cuéntanos un poquitico más de eso. Bueno, gracias a Dios, yo digo que la vocación de una fundación tiene que ser no existir. Es decir, la meta de una fundación es lograr que algún día no tenga que existir porque ya no hay nadie a quien ayudar. Pues, ¿sí me entiendes? En el buen sentido. Sí, sí. Entonces, digamos que nosotros pues tenemos la Fundación de Soldados Heridos en Combate, tenemos donde capacitamos a los soldados, capacitamos a los desmovilizados. Es una fundación que yo creo que tarde que temprano, no la Fundación del Cielo, porque va a cambiar su vocación, o está cambiando su vocación, encontró la luz al final del túnel y cada vez hay menos soldados mutilados, cada vez hay más desmovilizados que se reintegran a la sociedad. Entonces, algún día, esa primer razón o primer proyecto del cielo se va a acabar, gracias a Dios, y va a ser muy bonito, no, digamos que Mm. terminar ese proceso en decir, joder, madre, ya no hay nadie más a quien ayudar de esto, y empezamos en un momento dificilísimo, y en el momento en el que terminemos ese proceso, que yo sé que lo vamos a terminar en menos de 3 años, o lo vamos a transformar, por lo menos desde la no violencia hacia otras cosas, pero ya por lo menos desde los guerrilleros y los soldados mutilados no.
Entonces, cuando llegamos a la cuarentena, pues nosotros teníamos ese proyecto, habíamos empezado uno de medio ambiente, en donde digamos que hacemos, primero lo que hicimos fue evaluarnos por completo en el tema de la huella de carbono que tenía la empresa, el impacto de plástico, el impacto de litros de De agua, el todos los impacto restaurantes. de toda la organización, sí. Y hemos hecho pues un trabajo impresionante de reciclaje, de ahorro de agua, de sensores de luz, de agua, inclusive estábamos en conversaciones con dos empresas pues muy grandes para poner paneles solares. Estamos tratando de que en el tema de movilidad podamos, en vista a 2 años, haber llevado por ahí al 80% de los empleados, por lo menos de Medellín y Bogotá, a movilidad sostenible con bicicletas y motos eléctricas. Es un proyecto largo porque además tenemos que ver cómo avalar que cada persona compre una bicicleta eléctrica, una moto, pero ponerles también cargadores gratis en los restaurantes para que ellos mientras que están trabajando les... Es un proyecto, digamos que a largo plazo, muy bacano sobre el tema del medio ambiente, que es como el segundo proyecto. Hacemos recolección de basuras en playas, en el mar, siembras de árboles, de todo. Y la tercer, digamos que microproyecto, porque es el más chiquito de todos, dentro de la fundación, es que yo cuando yo escribí el libro, yo siempre tuve claro que, que las regalías del libro no las iba a utilizar como para mí, sino que las iba a invertir en causas sociales. Entonces empecé como a buscar cosas. Y cuando recibí el primer cheque, estaba haciendo una, pues que me manda a mí la editorial. Editorial. Yo estaba trabajando con Arroz Federal y les dije, venga, si yo les doy esta plata, que estábamos negociando unas cosas, también de unas campañas de Arroz Federal, donde yo era la imagen, yo les dejo la plata y les doy mi plata del libro, si ustedes me doblan el arroz. Y todo lo regalamos. Entonces, básicamente hicimos como una especie de cuenta de ahorros de arroz entre Arroz Federal y El Cielo, y lo que hacemos es que vamos metiéndole plata a esa cuenta y nos vamos gastando plata en esa cuenta, mandándole a diferentes fundaciones del país arroz. Entonces mandamos 1.000 libras de arroz por fundación. Le hemos mandado a muchísimas fundaciones, ahorita llevamos por ahí 12 o 13 en esta cuarentena, y la idea es más o menos mandar 20.000 libras de arroz, o sea, 1.000 libras por fundación. Le mandamos, por ejemplo, le estamos mandando esta semana a los del sur y a la Resistencia, porque ellos tienen un pacto de fútbol en paz, entonces queríamos como felicitarlos por ese pacto, que llevan también como 3 o 4 años con él. Y allá hay unos chicos que también tienen necesidades, hablamos con los directores con Daniel de los del sur, y le dijimos, busque a la gente de la Resistencia que ustedes tienen ese pacto y les vamos a mandar. Le estamos mandando también esta semana a una fundación de niños con cáncer, le mandamos a 3 fundaciones en Cartagena, una en Tierra Bomba, una en Barú y otra al norte de Cartagena. Le mandamos a una fundación que trabaja en Cúcuta para todo el tema de los venezolanos. Le mandamos a la Jimena Rico, a la Juanfe, le mandamos, tenemos como 2 toneladas que le estamos dando a empleados del cielo que viven en barrios donde hay personas vulnerables, y ellos se llevan un bulto de arroz y lo Y lo reparten en el reparten. barrio y así. Entonces, bueno, ahí hemos estado buscando mucha gente a quien ayudarle, y digamos que eso es como parte de la labor que estamos haciendo en esta cuarentena, pues porque en esta cuarentena no podemos capacitar, tenemos la capacitación cerrada, tenemos la recolección de basuras, todo cerrado, porque gracias a Dios, pues además tampoco deben haber muchas basuras hoy en el mar nuevas Sí, ya que sí, no hay así gente en es. las playas. Pero sobre todo que es la coherencia de lo que siempre ha sido el cielo, porque Cielo desde que nació ha nacido, ha pensado siempre en cómo estar ayudando a los otros, y aquí es, o sea, a pesar de ser un momento tan difícil para los restaurantes, no han dejado de lado esa conciencia social que es tan importante. Y vamos a volver nuevamente al tema de los domicilios Warma, porque todos hemos visto que los restaurantes rápidamente volcaron la cosa y empezaron a hacer domicilios. Y nosotros, por ejemplo, tuvimos una conversación con Carlos Eduardo Botero, el presidente de Inex Moda, el viernes pasado, y él nos decía que con el tema de las ventas online, pues las empresas iban muy bien con respecto a lo que normalmente vendían online, pero que eso significaba más o menos el 10, el 12% de las ventas totales de una compañía.
en una organización como la del Cielo, que tiene casi 300 empleados, o sea, los servicios de domicilio sí podrán ser sostenibles para poder mantener esta operación y para poder mantener a todas estas personas. Y lo digo no solo por el Cielo, lo digo por todos los otros restaurantes que están funcionando no solo en el país, en el mundo. Primero voy a saludar a Carlos Raúl, que se estrenó en las redes sociales con un live Ay, velo contigo, que ahí, está ahí, tan ahí lindo. está. No, a ver, Linis, yo creo que Carlos Eduardo, digamos que tiene unas cifras muy acertadas y las de los restaurantes son muy parecidas a las que él habla. Realmente los restaurantes no se van a sostener con domicilios, no se van a sostener. Eh, Nosotros lo que le estamos apostando es a tratar de mantener los restaurantes yéndonos para varios barrios, en el entendido de lo que estamos haciendo es dividiendo los equipos, ¿cierto? Lo que Sí, pasa es que hay restaurantes y hay, digamos que operaciones, cada empresa de restaurantes funciona distinto, que les es muy difícil decir partamos la mitad de los equipos de trabajo y la mitad de los equipos de cocina para otro hub y monte domicilios porque no es la vocación, no lo saben hacer, de pronto no tienen un poco, algo de capital semilla para poder alquilar un local o instalarle el gas. No sé, es decir, es muy complicado. En el caso nuestro, nosotros estamos apostando a estar en 3 o 4 barrios y de esa manera, si tenemos 3 o 4 o 5, 10%, con el 50% podamos mantener la empresa y tener que despedir menos gente, pero igual ya hemos despedido gente. Estamos evaluando inclusive cerrar algunas unidades de negocio porque vemos que dependiendo de las zonas, las ciudades donde estén, la economía no se va a recuperar al mismo ritmo porque hay ciudades que son más turísticas o barrios más turísticos o con menos densidad poblacional. Entonces, al final del día, si tú estás en un lugar con una densidad poblacional muy bajita, esa densidad poblacional lo que va a hacer es que no te va a mantener en domicilios, no te va a hacer absolutamente nada porque tú necesitabas que la gente fuera, o si era, por ejemplo, un lugar donde la gente iba, era de paseo, o iba un fin de semana a la finca, o no sé, la Florida, por ejemplo, tiene 20, una parte del sur de la Florida tiene 4 millones de residentes y 20 millones de turistas. Entonces, si tú no vas a tener, no sé, turistas. 4 quintas partes de la gente que solías tener, es muy complicado. Entonces, no sé, ahí digamos que se nos van a presentar muchos retos, los estamos analizando, puede que se nos aparezcan muchos de los que no estemos viendo, pero al final del día las decisiones se tendrán que tomar sobre la marcha y por eso te digo que tratamos siempre de tomar las decisiones lo más calmado posible en la mitad de la tormenta en la que estamos. Que quizás esa es una característica que ustedes tienen y que les ha permitido como dar esos pasos también dados y que a veces dentro del desespero que están viviendo ahora, otros restaurantes están tomando pues como muchas medidas a la ligera y eso puede ser un totazo que signifique muy rápidamente. ¿Qué medidas, Juanma, ahora, no sé, el gobierno, no solamente en Colombia, sino por ejemplo tú que estás en Estados Unidos, en Washington y en Miami, ¿qué medidas estás teniendo ahora que te permita, que sería muy bueno también quizás compartirlas? Seguramente hay muchos de restaurantes que te están viendo, que te permita ahora como poder como manejar este tema más fácilmente o darle un poco más de tiempo. A ver, en Estados Unidos, digamos que el gobierno tiene un sistema mucho mejor montado, por así decirlo, para pasar las ayudas sin utilizar los bancos. Entonces, allá cualquier persona que se quedara sin las horas, porque no se trabaja por horas, allá no hay contrato, pues los contratos son como, hola, hoy vengo a trabajar, págame la hora, hoy ya te despido, te tienes que ir, o él renuncia y se va y no vuelve y nada pasó. Entonces, al final del día, la gente lo que hace es que va y llena un unemployment y dicen, no me están dando horas, y te llega un cheque, digamos que los meses que llenaste el unemployment, y ahí no creo que como 13, 14 millones de personas que llenaron eso. Entonces, digamos que como eso fue muy rápido, digamos que la gente hoy tiene un subsidio en Estados Unidos mucho más rápido que el que tienen en Colombia, ¿cierto? En Colombia, y es muy entendible que el gobierno nacional lo haya hecho así, tiene que ser a través del sistema bancario, porque el sistema de que hoy, no sé, el Ministerio del Interior o de Hacienda te escribe un cheque y te llegue por domicilio de la casa de parte del Ministerio de Hacienda y tú te recibas 1.200.000 pesos a consignar en Bancolombia o en Da Vivienda o en no sé dónde,
es muy complicado. Eso aquí no existe. En Estados Unidos sí te llega un cheque del gobierno y vas y lo consignas y listo. Entonces, digamos que son formas distintas. De todas maneras, las ayudas se acaban en Estados Unidos, por ejemplo, se acaban muy rápido. Aquí también se acabaron un poquito menos rápido porque había más diligencias. Aquí fue a través de los bancos que las empresas accedían a esos Créditos. créditos o subsidios, porque el gobierno te dice, aquí son créditos, ¿cierto? Al 0% de interés, donde el banco le tiene que devolver la plata, el banco taxa un poquito, pues, o se gana un poco entre el gobierno y la persona. Y en Estados Unidos no hay interés, el gobierno te presta la plata, si tú lo usas bien, no la tienes que devolver, pues si la usas para los rubros que ellos te dijeron y si la tienes que utilizar para otras cosas de tu restaurante que no son esos rubros, tú dices, vea que me la gasté en otra cosa, pero tenía que salvar mi empresa, yo se la debo y ellos y se la debes al gobierno. El gobierno de Estados Unidos a la vez también sacó otros créditos para sacar a través de los bancos como los de Colombia. Entonces uno puede tramitar un lado, tramitar el otro, las personas que pagaron impuestos pueden tramitar unemployment, así no sean residentes, o sea, si uno tiene una visa de trabajo y trabajaba y estaba viviendo allá y pagaba impuestos y mostró una declaración de renta el año pasado, entonces puedes llenar el unemployment. Las ayudas no van a llegar al 100% y no le van a llegar al 100% a la gente, ¿cierto? Eso es una realidad. Por ejemplo, nosotros en Estados Unidos no alcanzamos a la primera ayuda, que era como de $1 trillón para todo el coso, y eso se acabó y no alcanzamos. Estamos aplicando para la segunda, que es mucho más chiquita y todavía no nos han avisado. En Colombia estábamos un poquito más organizados y como era a través de los bancos, entonces llamamos a los bancos y les mandamos como los avales, los pagarés, los estados financieros, porque eso te piden un montón de cosas. Entonces, digamos que aquí pudimos acceder muy rápido a un préstamo y con ese préstamo es el que estamos sobreviviendo. Pero también, Y si ya no se salimos, acabaron. ya se acabaron en el gobierno y ya uno pagando un mes y medio de Sí, nómina y de claro. un montón de cosas, igual también se los gasta. Entonces, otro problema es que si no salimos a trabajar, la plata tampoco va a ser eterna por el hecho de que haya salido. Entonces yo creo que en algún punto vamos a tener que salir a trabajar porque la cura va a ser peor que la enfermedad. Así es. Juanma, y dentro de ese positivismo, esa alegría y como esa característica tuya de creatividad, pues que por eso has sido elegido como el chef más joven y elegido entre los 50 mejores de Latinoamérica por muchas veces, no se hizo esperar y ahora los menús que llegan del cielo son toda una experiencia, como es llegar al cielo. O sea, ¿qué otras cosas han hecho desde esa holding que son ustedes como para poder transferir lo que uno vive cuando entra al restaurante, a cada uno de los restaurantes de ustedes? Porque de verdad cada uno tiene como su magia. Sí, reinventarnos, aunque la palabra ya está muy trillada en los últimos 60 días, pero yo creo que realmente, mira, yo creo que hay un libro inclusive que se llama Si funciona, cámbialo, de Frank Ponti, que es tesísimo, sobre creatividad e innovación. Y nosotros siempre hemos creído en eso. Entonces yo siempre he creído que uno tiene que estar cambiando. Pero normalmente la gente, ¿por qué cree que las crisis son malas? Porque si tú estás en una situación de no crisis, tú puedes estar más tiempo en una zona de confort, pero igual tarde que temprano, si tú te quedas haciendo lo mismo en una zona de confort 10 años, desapareces del mercado. Ujú. Lo que pasa es que te quiebras despacio. Entonces tú dices, vendo el producto 1 año, 2 años, de pronto en 1 año innovo, 2 años innovo, lo que sea. Pero si igual no innovas, tarde que temprano desapareces, pero desapareces como el calentamiento global, que te vas calentando. Yo no sé si tú has visto el ejemplo de la rana. Si tú metes Sí, una rana en agua fría y le pones un poquito de calor, la terminas cocinando y ella termina ahí muerta cocinada. Pero si tú la metes en agua hirviendo y la tiras, ella vuelve y brinca de la olla. ujú, ¿Cierto? así es. Entonces yo creo que la zona de confort en la reinvención es esa. Te va matando lentamente si tú no cambias. ¿Qué hace la crisis? La crisis te dice, tienes que cambiar o te mueres de un día para otro. Entonces, quienes estamos acostumbrados a reinventarnos rápido, 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 para nosotros las crisis no es nada distinto que lo que ya estamos viviendo todo el día, porque todo el día nosotros estamos en caos.
O sea, para nosotros, digamos que como un caos controlado es una cosa muy bacana a nivel creativo porque siempre tenemos que estar retándonos a crear. Entonces, la crisis no es nada distinto que una alerta distinta de que te digan, viejo, tenés que cambiar, o si no te morís. Entonces, ¿a quién le da duro la crisis? A la gente que vive en la zona de confort. A nosotros obviamente nos está dando duro la crisis, obviamente nos afecta el bolsillo, obviamente nos amenaza que la empresa se desaparezca, pero es que eso pasa todos los días. Ujú. Todos los días, así tú estés en bonanza, estás en riesgo de que tu empresa desaparezca. Estás en riesgo de quebrarte. De hecho, yo siempre he dicho, es más fácil quebrarse creciendo que decreciendo. Porque uno va decreciendo despacio y cada vez va gastando menos y cada vez va afinando costos, igual. Pero si tú creces y de un momento a Claro. otro te toteas, te quebraste en todo lo que te invertiste en el crecimiento. Entonces, al final del día, a mí, independiente de que yo estoy alerta, independiente de que la crisis es la mitad, yo digo que esto es una tormenta, una mareta, una tempestad y una guerra en un océano rojo en la mitad de un estrecho con riscos en los dos lados. Quien salga de ahí vivo va a llegar a un océano Así, azul total. nuevo, solo y tranquilo. Entonces, al final del día, tenemos que pasar esta. Entre más tranquilos estemos, más fácil la pasamos. Que nos está entrando agua, sí. Que el barco tiene huecos, sí. Que hay marineros que se han caído del mar, sí. O sea, ha pasado de todo. Pero al final del día nosotros sabemos que si pasamos ese estrecho, esa guerra, esa tempestad, esa mareta, vamos a llegar a un océano azul, así sea golpeados a reparar el barco. Entonces, ¿a qué le estamos apostando? Le estamos apostando a largo plazo, sobrevivir, y ya después, cuando volvamos al océano azul, de volver a tener nuestros clientes y todo esto, reparar el barco y reparar lo que haya que hacer para parar y reparar, como dicen por ahí. Pero en este momento no es momento de parar. Es esa mirada de creer que cuando todo vuelva a ser igual nos volvemos a ubicar. Yo creo que no es la mirada que definitivamente funciona. O sea, el mundo cambió, esto se transformó y desde el punto de vista de los restaurantes nosotros hemos tenido un par de lives con el embajador de Colombia en la China. Y fue muy interesante porque en el segundo él nos contaba, en el primero fue cuando estaba pues todo cerrado, ¿cierto? Ya en el segundo habían pasado como unas 3 semanas quizás de la apertura, ¿cierto? Donde ya los restaurantes, los centros comerciales y todo eso estaban abiertos. Entonces, la dinámica era que si en un restaurante había una capacidad de 100 personas, entonces ya el restaurante podían ir unas 30 personas. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Los restaurantes, como están diseñados y concebidos, si es posible que puedan mantenerse con una capacidad de esas o cuáles o qué es lo que debería hacer la compañía, o sea, qué deberían hacer, reducir sus procesos, ¿cómo ves esa fase? Esa fase es durísima, es la fase más dura de todas, porque en esa fase tú tienes que tomar decisiones en función a que la empresa sobreviva y en función al bien común, no al bien particular. Entonces, en esa fase tú tienes que tomar la decisión, por ejemplo, de despedir gente. Y a mucha gente, y eso muchas veces no suena políticamente correcto, pero es que más impolíticamente correcto, que tú pagar 2 meses más al 100% de la nómina y quebrarte y dejar a 100 personas sin empleo, Claro. es mejor salir de 30, por poner un ejemplo, y salvarle el salario 70. Entonces, mucha gente no habla cuando tú le preguntas o entrevistas a empresarios, o tú dices, no, no vamos a despedir gente. Gente hay que despedir si hay que sobrevivir. Porque es que una de las cosas que va a pasar es que la capacidad de gasto. Yo, por ejemplo, he visto dos empresarios que tienen más de 4.000 personas, y no voy a decir los nombres porque además los admiro muchísimo, que no van a salir de sus empleados y ellos fabrican ropa. Son empleados como empresarios nacionales muy famosos y de hecho hay uno de restaurantes muy famoso. Y yo digo, si yo tengo una nómina de 14.000 millones de pesos, tengo 300 restaurantes de los cuales 150 tienen arriendos por encima de 50 millones de pesos en centros comerciales y ya yo creo que ya me imagino de qué marcas se pueden estar imaginando. ¿Esa gente cómo va a ¿Cómo voy a sobrevivir? hacer? Claro. No, o sea, es que la gente no va a salir a comprarse una camiseta, la gente no va a salir si se compraba tres, se va a comprar media, o sea, se va a comprar una cada 2 meses, si se compraba Así tres al es. mes. Si iba 4 o 5 veces a un restaurante a la semana, va a ir una, va a ir una. Así Entonces, al es. final del día, hay que tomar las decisiones correctas y no las decisiones fáciles.
Y eso es Así una es. cosa que a la gente se le olvida. Y muchas veces las decisiones correctas no son políticamente Claro, aceptadas y son impopulares. son impopulares. Entonces, al final del día, todos vamos a sufrir con esto. Los que más vamos a sufrir son los empresarios y la gente de los niveles socioeconómicos más bajos. O sea, el empresario que emplea a la gente y la persona que no tiene con qué mercar. Las personas de la mitad van a sufrir, pero no van a sufrir tanto, porque es que no sé, en una familia de 3 profesionales, es decir, un hijo con papá y mamá profesionales que los 3 aportan en la casa, si uno se queda sin empleo, porque el 30%, llegamos al 30% del desempleo, 2 van a seguir sosteniendo la casa, pero el empresario puede que se quede sin empresa y sin llevar plata a la casa. Y el empleador, digamos que de la base del salario mínimo, se va a quedar sin con qué ni siquiera alimentar la familia. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos tratado de hacer es de mantener la empresa, manteniendo estos Claro. empleos bajos, y si tenemos que despedir gente, lo hacemos un poquito de la mitad, que aunque se van a ver afectadas, sabemos que no se van a ver tan afectadas de personas que viven con menos dinero. Y eso, por más que sea impolíticamente popular, es lo que hay que hacer y es lo correcto que hay que hacer, porque es que si no las empresas se van a hundir. Y si todas las empresas se hunden, yo te digo una cosa, hoy Avianca firmó Chapter 11. La gente digamos que no entiende eso, pero uno que está en Estados Unidos en esos términos. Chapter 11 es declararse en bancarrota, pero no declararse en liquidación. Y eso es una cosa demasiado inteligente que está haciendo Avianca. ¿Qué está diciendo, viejo? Yo estoy en bancarrota y reconozco mis deudas desde hoy hacia atrás. Pero si usted no me deja un espacio para que yo de hoy hacia adelante empiece a pagar las deudas nuevas, que son las nuevas quincenas, las nuevas todo, para empezar a generar utilidades y pagarlas de bancarrota y abonarlas, yo no voy a salvar la empresa y voy a despedir a todo el mundo. Y además de eso, no solo dejar a miles de personas en la calle, sino que dejar el país inmovilizado. Porque yo tengo una cosa hoy, no hablemos del cielo, hablemos de una empresa como Avianca. Una empresa como Avianca cierra hoy y paraliza este país. ¿Tú No, te acuerdas de la total, huelga de Avianca? total. Cuando estaba la huelga de Avianca, Avianca estaba volando a media caña, pero estaba volando. Y dejó de transportar en un mes y 20 días 2 millones de pasajeros. Entonces, si hoy no salvamos las empresas, nos vamos a quedar sin país. Claro, y eso Sin dinamiza país. todo, claro. Sí, o sea, un ejecutivo de Primavera, del Cielo, de Bancolombia, de Seguros Bolívar, ¿cómo va a viajar si hay menos aerolíneas, hay menos vuelos y las aerolíneas que quedan de pronto están también quebradas y suben los precios a un tiquete Medellín-Bogotá $1.000.000, cuando antes Claro. valían 180.000? Ya no hay cómo ir, entonces no van a haber negocios. Entonces, al final del día, yo creo que la decisión correcta, no la popular, es salvarle el empleo a las personas más pobres y a la mayor cantidad, y salvar las empresas para que puedan volver. Y la otra, que esa es la otra, las empresas no tienen que despedir gente si nos dejan salir a trabajar mañana. Yo he tenido que despedir mucha menos gente que la industria de las discotecas. Claro, Yo he claro, despedido, no sé, el 15% de mis empleados, no sé, pero las discotecas despidieron el 100%. claro. Es que las discotecas quedan cerradas hasta dentro de un año, pues quién Dentro de sabe. un año. Y es súper entendible que digan no pueden haber discotecas, pero la economía como tal, yo tuve que cerrar una discoteca, yo tenía una discoteca que está encima del pueblo, está cerrada, Claro, ¿sí me entiendes? claro. Pero yo soy consciente de que yo no puedo tener gente una al lado de la otra así, con tapabocas y guantes, porque no va a ser, pues es imposible. Y también soy consciente que si yo voy a abrir esa discoteca y ya me van a decir que al 30% de capacidad, ¿quién va a ir a rumbear con otra persona a 3 metros, Sí, sabiendo no, que no, cuando uno no, quiere no. rumbear, quiere Claro, estar pegado? Entonces yo soy consciente y yo tengo una inversión ahí y estoy perdiendo dinero y casi que voy a perder la inversión. Pero soy consciente de eso. Pero después de eso, yo creo que la economía hay que empezarla a activar. Y yo he apoyado mucho las decisiones del gobierno nacional en función de que vayamos descuarentenizándonos, es decir, que no es que de un día para otro todo el mundo sale, sino que vamos saliendo por sectores de la economía, vamos midiendo. Pero lo que yo sí creo es que si el 1 de junio no nos hemos desescalado al 80 o 90% de la economía del país, y que la gente mayor de 70 y que los niños no van a volver a las universidades y que los estudiantes van a hacer Zoom, yo eso lo entiendo. Pero de ahí para adelante, si entre el 1 de junio y el 15 de junio no sale el 90% de la gente que produce y mantiene este país a trabajar, este país se va a quebrar.
Así es. Así es, Juanma, y además con esa mirada tuya que es tan aterrizada, pero que además sos una persona que tiene de verdad un espíritu positivo, porque normalmente tú siempre vas es creando, o sea, tú reconoces la situación y dices, bueno, ¿para dónde vamos? Vamos es para adelante y tomando como unas decisiones muy, muy inteligentes. Hablabas del sector del entretenimiento, que es un sector pues, que está muy aporreado, pero además ustedes como dentro toda la holding también venían con un proyecto de un hotel. ¿Ese hotel en qué está? ¿Ese hotel en qué va a terminar? El hotel, gracias a Dios, es un fideicomiso de muchísima gente, o sea, hay, no sé, pueden haber más de 60 socios pequeños, y como el hotel debía estar terminado en marzo para pruebas de carga para junio, y tuvo un retraso a final de año por un tema todas las obras se retrasan, entonces digamos que nosotros en febrero ya estaba el 98% de la inversión hecha. Entonces ya lo que hubo fue unos pequeños retrasos de obra que retrasaban otro. Entonces nos llegó el aire acondicionado, te retrasa una semana y se nos había corrido y la apertura iba a ser como 2 meses después, como en julio, agosto. Entonces digamos que el hotel está garantizado, ya volvió a construcción, no pudimos volver a meter el 100% de los obreros que había porque, pues ¿Me lo por las normas de permite? bioseguridad, entonces digamos que vamos a tener un retraso como de julio, se va a retrasar 4 meses, 2 meses de cuarentena que estuvimos cerrados y 2 meses más porque estamos trabajando como a media caña, por así decirlo, con la mitad de los trabajadores. Entonces yo creo que lo abrimos como en diciembre, para eso esperamos que ya, Sí, claro. digamos que la hotelería ya se haya, no solo haya reabierto, sino que ya se haya recuperado y en los flujos de gente en las ciudades y todo eso. Y nada, el proyecto del hotel está bastante intacto, por así decirlo. Eh, el cielo Washington también, porque ya también la inversión estaba hecha y también tuvo unos retrasos de obra que son normales en todas las obras. Y lo debíamos estar estrenando, no sé, el primero de, supuestamente, y teníamos que haber De mayo. abierto, tenemos que abrir el 15 de mayo. Y Ujú. ya se nos va a pasar como al 15 de julio o al 1 de agosto, dependiendo también de los permisos de ocupación que nos den en la ciudad, pues que esos son los permisos súper difíciles de conseguir y se demoran pues como un mes después de que uno termine el restaurante. Pero pues igual abre pues. Claro, o sea que todo eso va para adelante. Sí. Perfecto, excelente. Juanma, yo estuve leyendo, no me acuerdo, leí una entrevista tuya hace poquito, no sé si era Dinero o tal vez La República, donde decías que esto le permite a uno sacar lo mejor que uno tiene. Yo quisiera saber, Juanma, no solamente en términos de chef, ¿cierto? Sino en términos generales, porque a mí me gustan mucho tus miradas desde la profundidad del ser humano. ¿Qué crees que es lo mejor que ha salido de Juanma? No solamente de Juanma, sino de todas esas personas que tienes al lado. A ver, a nivel personal y a nivel familiar, yo creo que es como reconfirmarme un montón de decisiones que yo había tomado a raíz del nacimiento de Azul. Y uno viene, todo el mundo se transforma, va cambiando a lo largo de su vida y, y a mí Azul me hizo mi cambio de vida, ¿cierto? Entonces yo creo que es como en esa cuarentena yo decía, no, pues yo no voy a cambiar nada, pues es decir, yo lo que me estoy reafirmando es todas las cosas que ella me trajo, ¿cierto? A nivel empresarial, Pero que fue todo eh, lo que son todas esas cosas. a ver, no, pues es que primero, por ejemplo, una de las cosas que yo más le he aprendido a Manu y a mis hermanas es el tema de la alimentación. Entonces empezar como a ser más consciente, porque uno como cocinero, por ejemplo, tratas de comer rico, ¿cierto? Es más pensando en que la comida es como gastronomía. Pero una de las cosas que yo encontré y que me enseñó Manu, me enseñó Saris, me enseñó Katy, y también me enseñó la marca Kai, por ejemplo, es que uno puede comer muy rico y alimentarse muy bien, al mismo Muy tiempo rico. que era una cosa que digamos que socialmente, inclusive yo como cocinero pensaba que eran dos cosas distintas. Digamos que a nivel de pareja, reafirmar pues que vale la pena luchar por una familia,
que vale la pena el amor de familia, que vale la pena, por ejemplo, compartir muchísimo tiempo en familia y que entre uno más le inviertas más. Entonces yo todos los días pues me levanto y termino en la pieza de azul jugando desayuno, muñequitos, muñequitas, me maquilla, me pinta las uñas, me pide que sale y se viste y pues se pone a bailar y ahí ya cuando ya salimos de la pieza a bailar después de una hora, ya ahí sí yo prendo el computador, bailo con ella se queda bailando y Manu está cocinando haciendo sus tortas. Entonces digamos que uno empieza como a descubrir que ese tiempo en familia, entre más le invertís, más valioso es y más valioso es y más valioso es. Obviamente hay muchos retos a nivel personal, de pareja, de familia, uno estar metido 60 días en un apartamento pues, con otras personas. Yo vivo con mis papás bien en un edificio mío, entonces compartimos, entonces a veces yo digo, "Jue madre, me voy a ir de la casa de mis papás porque mi papá se desesperó o yo me desesperé o Manuela se desesperó o Azul está desesperada y entonces quiere ir de un lado a otro porque es súper normal, pero al final del día a mí me ratifica eso que me enseñaron mis papás, que es que la familia es lo que más vale y así termina el libro, es decir, cuando uno tiene familia lo tiene todo y así no tenga nada más. A nivel empresarial, una cosa muy bonita y es que las crisis te muestran las personas como verdaderamente son. Y uno ve el cobre dentro del cable de todo el mundo, es decir, ve la gente de que está hecha y la gente que te apoya y la gente que le vale verga la empresa y simplemente es, no, pues yo soy así, si no, tan. Entonces cuando uno va y le dice a la gente, venga, necesitamos esto, necesitamos aquello, no, no, pero es que eso no está en mi contrato, bueno, listo, pues yo ya sé que no cuento con usted, pero, Claro, pero lo que más nos mostró es que cuando la cuarentena empezó y nosotros dijimos cerramos, en menos de 24 horas había una carta de, no sé, 30 empleados diciendo no nos paguen salario. ¿qué Nosotros nos lo decís? quitamos. Una cosa impresionante. Hubo algunos que se lo quitaron hasta 3 meses. Unos Increíble. 2 meses, uno un mes, unos dijeron yo los próximos 6 meses págueme el salario mínimo, así se ganarán 7, 8 salarios mínimos. O sea, unas cosas que uno decía, pero ¿de dónde? ¿Y ustedes cuándo hablaron? ¿Cómo se juntaron? No sé qué. Y era una carta que venía de gente de Washington, de Miami, de Medellín, de Bogotá, e inclusive las firmas eran en círculo, porque siempre hemos hecho el organigrama de la empresa es en círculo y este era una espiral súper bonita con todos los, era la carta así en texto y después eran todos los nombres en espiral, la Ay, cosa qué más bacana del belleza. mundo, así, eso fue brutal. Entonces, digamos que eso nos mostró que el 99% de las que están esfilados y sienten que somos una familia también en el cielo. Entonces, eso ha sido muy bacano porque hemos tenido que trabajar. Yo digo, estamos trabajando 5 veces más duro por una quinta parte de lo que nos ganábamos, pero si no es así, no salimos. Así es. Y el cielo definitivamente es una familia, porque pues yo lo he conocido muy de cerca y ustedes han logrado trasladar eso que tu papá y tu mamá con tus hermanas han logrado componer, eso que tú mismo estás creando, porque eres pues un papá pues inigualable, inigualable. Em, y definitivamente, Juanma, lo que tú dices es muy cierto. En estas situaciones nos damos cuenta de que estamos hechos, pero sobre todo validamos de qué están hechos las personas que tenemos alrededor. Y eso es muy bacano porque eso es un filtro natural para la vida, ¿cierto? Uno de ahí sabe que queda más convencido todavía de las personas que lo están acompañando y que se están muriendo con uno. Me parece que eso que recibiste es simplemente el resultado de lo que ha sido, porque he visto como una persona que empieza contigo por allá, muy, muy abajo, empieza a escalar porque se te vuelve como un propósito personal y lo sacas adelante. Y yo creo que la vida también es correspondiente con todo eso que se está dando. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo. Juanma tiene un libro que se llama La receta del éxito, Juanma, y yo creo que vas a tener que escribir una segunda parte de la receta del éxito después del COVID, porque es que esto va a ser clave. Y dentro de las 40 claves que tienes ahí, hay muchas que en este momento pudieran tener como mucha más fuerza. Regálanos un par de esas que tú digas, cojámosla y retomémosla y tengámosla presente ahora en este momento. A ver,
Yo creo el tema de la familia es muy importante y para mí es el más importante. Yo creo que esa es la primera que yo rescato. Eh, sin embargo, hay personas que digamos que son muy exitosas y no trabajan con su familia porque pues se emplean en una empresa, porque su familia trabaja en otras cosas. Entonces, digamos que a mí me gustaría, por ejemplo, eh, la que hablaba ahorita es, si funciona, cámbialo. Es un tema de siempre estarse reinventando. La gente cree que si algo le funcionó, se tiene que seguir con esto, pero al final del día, la vida y la velocidad en la que vamos nos está mostrando que todo el día, funciona o no funciona, nos tenemos que estar reinventando. Las otras dos son los dos primeros capítulos del libro, que es el sí y el no, los sí positivos y cómo superar los no que se le presentan a uno en la vida. Entonces, digamos que yo haría una reflexión en que la gente empiece a entender cuánto está soñando, si esos sueños si están siendo lo suficientemente grandes, porque yo siempre creo que los sueños tienen que ser gigantes para que uno los pueda seguir y apostar la vida para ellos. Entonces, si uno al final del día cree en uno, que son esos primeros sí, y es lo primero. Y dos, el tema de los no, es cómo uno transforma los no en nuevas cosas. Entonces, por ejemplo, yo te ponía, yo en el libro ponía un ejemplo que era, un día yo compraba aguas. En el cielo nosotros vendemos agua, ¿cierto? Ujú. Y yo era el mayor cliente por unidad de negocio de toda Latinoamérica, el primero y el segundo. O sea, mis dos restaurantes siempre estaban de primero y segundo como unidad de negocio. Y a mí me invitaron por allá de Italia y no sé qué cosas, y que sí, que tú eres muy buen cliente. Y yo les dije, venga, ¿y por qué no me sacan una edición especial de esta agua y ponemos mi logo y yo les compro todas las aguas de un año? No, no podemos porque si lo hacemos contigo lo tenemos que hacer con todos los restaurantes y se nos vuelve pues esto una locura. Yo, eso no es una locura, eso es solo sacar una etiqueta y me manda un pallet, eso pues es personalización. Si Nike te hace los tenis del nombre tuyo Ujú. y si 8 billones de personas le compraron los tenis, 8 billones de nombres salen, ¿cómo puedes sacar una etiqueta? Entonces yo me fui cabezón y yo dije, esos son los no que uno tiene que volver positivos. Lo que hice fue montar una embotelladora de agua en Colombia, donde yo le doy el 20% más de agua al cliente, se lo doy 20% más barato y yo tengo 20% más de utilidad. Y al final del día todos ganamos y el medio ambiente gana porque yo eliminé el transporte de un agua desde Claro. Europa hasta acá. Entonces, esos son los no que uno tiene que transformar. Y cuando ahorita estábamos transformándonos a domicilios, yo le decía a la gente, vea, si nosotros hacemos esto bien, mejor dicho, yo les decía, ¿ustedes han visto a alguien que cuenta una historia en una conferencia? Y ustedes se imaginan esa persona que está contando una historia en la conferencia cuando la vivió. Sí, listo. Este es el momento que nosotros vamos a vivir para después contar una Contarlo. conferencia. Nosotros vamos a coger esta empresa, la vamos a volver a domicilios y el día que volvamos a los restaurantes vamos a tener dos empresas y posiblemente en un año tengamos un negocio y medio o dos negocios. Porque Así si los es. domicilios van a ir a representar el 50% y yo me recupero en un año en las ventas, yo volví al 150% y lo que terminé fue creciendo y terminando con dos negocios. Entonces, al final del día, este no, que es la crisis, que es no puedes abrir, me está diciendo a mí, sí puedes hacer domicilios y cuando me vuelva a dar el sí, puedes volver a abrir los restaurantes, yo voy a quedar con dos negocios. ¿De qué tamaños? No sé. Pero ese es el no que yo estoy recibiendo, envolviendo en un no positivo. Entonces yo rescataría esos Esos capítulos dos. del libro. Sí. Espectacular. La receta del éxito es un libro que uno debe tener en la mesa de noche, además para subrayar, porque aunque se hablen de casos que tienen que ver como con el éxito a nivel como profesional, y eso tiene mucho, mucho que ver con el tema personal, que además es donde Juanma tiene mucha coherencia, porque él realmente es un hombre totalmente centrado y acorde en lo que piensa, en lo que dice y en lo que hace. Juanma, en el cielo yo te leí hace poquito, no sé si pusiste una historia en Instagram, donde sé, pero decías que en el cielo a veces hay tormentas, hay lluvias, hay truenos, pero después sale el sol. Entonces, para eso vamos, estamos viviendo un momento de una lluvia tenaz. Es como los tsunamis. Los tsunamis es el momento más duro, pero después es cuando el mar se pone más lindo. Quien sobreviva a esto con optimismo, agachándose un ratico, aguantando hasta el final, pero vamos, porque en este cielo también va a salir el sol. Juanma, mil gracias, mil y mil gracias por acompañarnos. Me siento demasiado feliz de haber podido conversar contigo. No, yo he conversado contigo aquí, compartiendo con todas las personas
que se conectaron. Y a todos los que estén sufriendo, acuérdense que el momento más oscuro de la noche es antes del amanecer. Ay, sí, así es, muy cierto. Y nosotros, bueno, este live va a quedar colgado 24 horas en Primavera, en arroba Primavera RRPP, y después lo subimos a Facebook y a YouTube de Primavera. Les cuento que mañana vamos a tener un tema, Juanma, porque nosotros estamos teniendo un día Primavera, el otro día Alma Rosa. Y mañana el tema es ganador para todos los que tienen niños chiquitos, porque vamos a tener a una mujer que es experta en el tema de manejo de niños, que es una experta en primera infancia, se llama Camilia Gaviria, y ella nos va a decir todas las consecuencias que hay con los niños en el tema de manejo de confinamiento, porque así uno no quiera, los niños están creando y generando una información que va trastornando no solo a la familia, sino que qué va a pasar con ellos más adelante. Entonces Camila a las 9 de la mañana va a estar desde la cuenta de Alma Rosa Fundación hablándonos de esto, y el miércoles les voy a contar solo hasta el miércoles, vamos a tener a Juan David Correa, el presidente de Protección, que él nos va a hablar del futuro y los pequeños hábitos para ese bienestar financiero. Muy importante ahora. Hay gente que está saliendo a sacar la plata o hay gente que no sabe cómo manejarla, todo lo que tenga que ver con la preparación del futuro. Ahora sí que estamos aprendiendo que la salud y que todo eso tenemos que estar muy preparados. Entonces, gracias a todos. Recuerden, mi nombre es Lina Inestrosa. Para mí fue un placer acompañarlos hoy. Y Juanis, contigo que te adoro, tú sabes, tu hermana mayor. Un súper abrazo a todos. Un Y abracito, espero que cuídate mucho. disfruten. Chao, y a Carlos que estuvo ahí pendiente, también ese libro es el más Velo. recomendado. Ah, sí. Yo siempre digo que los dos libros míos preferidos son eh, Por otro camino de Carlos Raúl Yepes y Véndele a la gente, Véndele a la mente y no a la gente de Jürgen. De Son Jürgen. mil. Otro monstruo también, increíble los dos. Y Carlos Raúl, que lo tienen que seguir. Carlos R. Yepes, porque Sí, además abrió el Instagram para hacer nuestro primer live con él, pues un primer live él, y es un éxito. Las cosas que publica son muy bonitas, cosas de su libro, impresionante. reflexiones de personas que él también admira. Entonces, bueno, un ser humano maravilloso, de regreso al humano, como es él también y como eres tú. Sí. Un abrazo para todos, muchas gracias y nos vemos entonces mañana desde Alma Rosa Fundación. Chao. Chao. Chao.